no ha comenzado la mañanera del pueblo. Solamente ayer en la noche dijeron que no sería a las 7 de la mañana, como es habitualmente, sino que sería a las 9 de la mañana. No han dicho por qué y no ha comenzado. David Páramo, padre del análisis superior, ¿cómo estás? Te saludo con tanto gusto. Querida Adela, siempre es un placer, siempre es un gusto platicar contigo y estar en la saga con la Gran Kim, con Max, es siempre un gusto y además es un gusto platicar de estos dos temas que terminan siendo uno. Andrés Manuel López Obrador manejó el país como le hacen los populistas, mal, a capricho, todo haciéndolo mal, y a la presidenta Claudia Sheinbaum no le está quedando más que tragarse las mentiras. Debe ser parte del precio de haber sido la elegida para quedarse en el gobierno. Pero Vamos por partes. A ver, vamos por partes, venga. Mira, se trata de las cosas que se hicieron mal el sexenio pasado y lo que hay que pagar. Hablabas primero del tema del petróleo. La dictadura cubana se ha mantenido históricamente, prácticamente desde que Fidel Castro asumió el poder, viviendo de prestado, viviendo de limosnas. En su momento fue la Unión Soviética, luego fue Venezuela, y en el camino se encontraron a México hace unos 40 años. Le dijeron, vamos a comprarle petróleo y combustible a México. Nunca pagan. Y la tradición es que el presidente saliente les perdona la deuda y empieza otra cuenta y otra vez no pagan. Vividores los que hoy gobierna Díaz-Canel. No es lo mismo, de entrada, el petróleo de hace 40 años del petróleo de México. Entonces la presidenta dice, lo damos por ayuda humanitaria. Por ayuda humanitaria decidimos que unos 27,000, 30,000 millones de pesos, porque la cifra no se conoce, se los demos a otros en lugar de dárselo a los mexicanos. Imagínate tú, Adela, ese dinero, 27,000 millones de pesos, que fueran invertidos en seguridad, medicinas, hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos en México. Creo que la ayuda humanitaria debería ser primero para los mexicanos y después para los demás. Pero vamos más allá porque lo hacen por un tema político. Y se esconden en los priistas de hace 40 años. Ya ven, el PRI, pues son el PRI nuevo. Iba a hacer más explicación, pero es el PRI nuevo. Son las mismas cosas de Echeverría, de López Portillo. En estos 40 años, el único presidente que trató de cobrarle a Cuba y no pudo fue Vicente Fox. En aquella época de cenas y te vas, por lo menos le hizo saber que no nos gustaba que no pagaran, que vivieran de regalándolos. Entonces, hoy México tiene un problema del tamaño del mundo. Dice que es ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria que está tensando mucho la situación con los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos están verdaderamente molestos por la manera en la cual se está haciendo esto. Tú piensas, a ver, le estamos dando 27,000 millones de pesos regalados a los cubanos. Por el otro lado, estamos haciendo enojar a nuestros principales socios comerciales, a los que les vendemos 8 de cada 10 pesos. Y que es importantísimo tener un tratado de libre comercio con ellos, porque de ahí depende todo. Entonces, ¿no sería más ayuda humanitaria darle ese dinero, por ejemplo, a los migrantes que son repatriados, ¿no? Entonces, hoy está atrapada la presidenta y pues, la verdad es que tiene muy poca ayuda. En algún momento dijo que es una decisión soberana. Sí, soberano es obedecer las presiones. Pero dice, Pemex les va a informar, como si Pemex fuera un organismo autónomo, no fuera... Antes te acuerdas que era una empresa productiva del Estado. Hoy es una empresa del Estado, totalmente del Estado. El régimen lo cambió ella. Es una empresa que teóricamente depende de la Secretaría de Energía. Entonces dice, les va a explicar el director de Pemex.
Sí. El director de Pemex está escondido tras falda, el pantalón o lo que sea de la presidenta. Porque él es el que tendría que dar, si hay contratos, bueno, ¿por qué no ha salido el director de Pemex a decir, sí, les damos petróleo y no nos damos combustibles y no los pagan? Y luego explicar por qué si le debes 60,000 millones de pesos a tus proveedores, estás regalando 27,000 millones de pesos. Sí, O sí, sea, sí, sí. Oye, rápidamente, nada creo que más. sería más ayuda humanitaria Sí, sí. dárselo a los proveedores de Pemex. Claro, Y eso ayer. ayudaría con el Plan México. Y ayer la presidenta dijo que había dos vías, ¿no? Una por contratos y otra por ayuda humanitaria. Por cierto, pues trascendió ayer, pues esa fue la especulación, ya lo confirmó la presidenta hace unos instantes, que empezaría más tarde la conferencia mañanera, la conferencia del pueblo a las 9 de la mañana, no ha comenzado, pero ya puso un post en X y puso: sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos van a seguir trabajando conjuntamente. Tuve también el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita en Washington. Yo creo que seguían ahí juntitos. No, esto no le gusta a Estados Unidos, David. Evidentemente no. A ver, Cuba es un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Y además habría que recordar que el encargado de la relación de Estados Unidos con América es un cubano norteamericano, Marco Marco Rubio. Rubio, claro. Y si algo tenemos los que tenemos sangre cubana, que tenemos familia que tuvo que salir por la dictadura, es odio y aversión al régimen cubano. Si algo nos identifica, yo a veces digo de broma que las reuniones con mis tías, mamá y mis tías, eran, hablábamos de otra cosa y de cómo matar a Fidel. Porque hay un odio exacerbado. Yo entiendo perfectamente la posición de Marco Rubio. Entonces, es una piedra en el zapato que innecesariamente tiene el gobierno mexicano. ¿Para qué darle petróleo a Cuba? ¿Para qué darle combustible a Cuba? Que es dinero que necesitamos nosotros y que además no es dinero que es bueno, lo desviamos, que nos está haciendo enojar y que nos va a dañar en lo más importante. Creo que lo razonable sería que México suspendiera los envíos a Cuba, dice la presidenta. Tenemos contratos. A ver, si tú tienes un contrato con alguien, no sé, le compras un coche y no le pagas, Sí. pues el contrato se acaba. Sí, pues sí, pues sí. No puedes decir, es que tenemos un contrato. Respétame el contrato, no pago la renta. Es que tenemos un contrato. Pagas la renta, en ese momento se acaba el contrato. No hay ninguna razón para que México le siga dando petróleo a Cuba. Y sí, hacer caridad o ayuda humanitaria, como le llaman, es dañarte a ti mismo. Pues maldita ayuda humanitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Primero en mi casa y luego los de enfrente. Pues claro, pues claro. Oye, y luego la presidenta no ha podido aclarar si sigue saliendo o no sigue saliendo petróleo para Cuba. No quiere aclararlo. La presidenta no debería ser la que lo aclarara. Bueno, para empezar. Debería salir Víctor Rodríguez, el director de Pemex, que es una nulidad, que su único mérito es haber sido compañero de escritorio de la presidenta cuando eran investigadores y que publicaron una cosa juntos. Supongo que eran muy cuates. Pero el que debería salir a explicar es Víctor Rodríguez, el director de Pemex. Claro. No tendría por qué la presidenta ponerse la mochila del Pípila, la piedra del Pípila, y salir a defender a un funcionario que él podría decir, sí se lo estamos dando, no se lo estamos dando, los contratos dicen esto o el otro. Es innecesario, es que está todo mal. Sí, todo mal. Aquí la presidenta está tomando una atribución política que le está causando daño a México. Y sus funcionarios, el director de Pemex, que es quien debería salir a decir cómo está la situación, y le quitaría carga a la presidenta, le jalaría marca a la presidenta, pero parece que el director de Pemex se siente muy cómodo
organizando ahí fiestitas y no haciendo nada, digamos. Oye, ¿tú sabes algo de estos contratos que México tiene con Cuba en ese sentido? Siempre los tratan siempre los mantienen como muy Muy escondidos. escondidos, pues los pagan o no los pagan. Es muy sencillo, no los pagan. No los pagan. Cuba tradicionalmente no ha pagado, te decía, la única vez que México ahí intentó cobrarle a esa dictadura fue en el gobierno de De Vicente Fox, que Fox. fue hace 25 años. Y siempre ha seguido así, siempre es, eh, se les da, pero no lo pagan. En algún momento, o sea, piensa tú, hace 40 años éramos una potencia petrolera, o ya no lo No, ya somos. no, claro, claro. Hace 40 años, pues todavía había populistas como ahora los que imita el López Obradorismo, ¿no? Y los que están en ese movimiento, en la 4T. Entonces, no se entiende por qué darle petróleo a Cuba. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere recuperar la hegemonía en América Latina, evidentemente, pues está buscando aliados y ser aliados de Estados Unidos no es decir, vamos a tener productivas reuniones y platiqué con Sí, la no, no. esposa del presidente. Sí, no, no, no. Hubiera aprovechado, ¿sabes para qué hubiera aprovechado? Para decirle que, que el presidente también le mandara, el presidente Trump le mandara una carta al primer ministro coreano para que BTS tuviera más fechas. Sí, 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 sí. Porque esas son las, o sea, a ver, tuve una reunión con el presidente del país más importante del mundo y más importante para México. Y saludé a su esposa. No, ¿Y? ¿Y? sí. O sea, No, y o vamos a sea, esperar a ver qué postea Trump, ¿no? Porque siempre le pasa corregir la plana. pues sí, o sea, él va a decir algo más cercano a lo que sí pasó, la versión de lo que sí pasó, porque también Trump inventa unas Sí, historias, claro, claro. Le también cuenta exigí a sus... la presidenta, ¿no? Sí. Sí, dijo que sí y se dio a todo. Sí. Oye, y el otro tema es un tema de fuera máscaras, es total y absolutamente de fuera máscaras. Andrés Manuel López Obrador gobernó mal, muy mal durante su sexenio. Estaba en el capricho, estaba en la locura. Se le ocurrió, era un presidente de ese estilo, que era bueno, muy bueno hacer un tren interoceánico. Y como tenía prisa, y porque además los populistas creen que ellos son una suerte de dioses que además su poder se transmina hacia las demás personas, como a sus hijos, por inútiles que sean, a unos ratas y otros ratas e inútiles, dice, mi hijo va a supervisar honoríficamente el Tren Maya. Pues qué mala supervisión Pues hizo. para empezar, y como El por tren qué. interoceánico, perdón, es el tren interoceánico. Sí, sí, sí. ¿Qué mala supervisión hizo? La verdad a ver, vamos a suponer que el tren venía a exceso de velocidad. 65 kilómetros por hora cuando la máxima son 50. Sí. Vamos a suponer. Vamos a Si tú, suponer. si tú vienes en una carretera, déjame explicarlo así de sencillo. Si tú vienes en una carretera y dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora y vas a 100, no quiere decir que si vas a 81 kilómetros te vas a derrapar y te vas a voltear. Quiere decir que va aumentando el riesgo de que te salgas. Así de sencillo, ¿eh? Sí, sí. Entonces no venía a una velocidad que se debió haber salido y menos como salió, que cayó Claro. metros y metros. Ahora hay una versión que contrasta a que sí tenía velocímetro o no tenía velocímetro, que el operador, los operadores, a esos que se agarraron de chivos expiatorios, venían viendo la velocidad, hicieron mal la conversión de millas por hora a kilómetros por hora. Es decir, que si tú vienes a 50 millas por hora, vienes como 80 kilómetros por Por hora, hora. lo multiplicas por 1.6 y ya más o menos ahí sacas. Que venían a eso. Supongamos que esa versión pudiera tener razón. Uno, ¿quién capacitó a esos operadores del Tren Maya?
Según la presidenta eran expertos y maquinistas, Muy el gobierno avesados, muy avesados, ¿no? Sí. tiene la culpa por haberlos capacitado. Si ves las hojas de estos pobres hombres, tienen la secundaria terminada. O sea, no solo tienen una muy pobre educación, sino que además no los capacitaron. Supongamos que ellos son muy malos. ¿Por qué no servían en los trenes? Tienen algunos controladores o deben tener controladores que les van diciendo llevas muy rápido, llevas muy despacio, les van avisando de la condición en la ruta. Eso no funcionaba. Es claro que no funcionaba en este caso del Tren Maya. Vamos, si los camiones tienen GPS y desde una central pueden saber a qué velocidad van, si se pararon, si no se pararon, el Tren Maya no lo tenía El o lo ignoraron. interoceánico. Pues que no. El interoceánico, perdón. Sí, que no, pues que el software, que la DESA del DS, David, la DESA Bueno, del DS. pero ¿por qué? Otra vez, es el capricho de Andrés Manuel López Obrador, que dijo, vamos a hacerlo, sobre una ruta que tiene más de 100 años. El tren interoceánico, ese trazo, lo hizo Porfirio Díaz. ¿Y a poco no cambiaron las cosas, la velocidad de los trenes, la tecnología, el trazo? Y era perfecto cuando lo hizo Porfirio Díaz, cuando lo diseñó. Y ahora ya no, o era lo más barato. Era lo más sencillo. No rectificaron para nada el trazo. Hay una gran cantidad de cosas que están mal. Y todo es, como en el tema del petróleo, como en el tema de este tren, que Andrés Manuel López Obrador le causó un gran daño a este país y que la presidenta pues no atina bien a empezar a corregir las cosas en temas como esos que se le convierten en problemas gravísimos. Tan sencillo. Innecesarios, caray. Tan sencillo que sería decir no le podemos dar petróleo a Cuba. ¿Por qué? Porque Pemex es una empresa muy endeudada, tiene muchos problemas financieros, preferimos pagarle a nuestros proveedores que darle petróleo a Cuba. Con eso y Estados Unidos se sentiría muy contento, decir, bueno, están jalando de nuestro lado. En el tren interoceánico sería tan sencillo como decías en tu presentación, como decir, vamos a traer a la autoridad de los Estados Unidos o de España o de Turquía, vamos a traerlos y que nos digan qué pasó. Pero no quieren saber qué es lo que pasó. Pasó que Andrés Manuel López Obrador es un irresponsable que sigue causándole daño a este país. Sí, fíjate, ayer Carlos Loret tenía el expediente de la fiscalía. Sí. Y decía, ¿no? Ni velocímetro tenían, pues. Pues ahora sí que al ojillo de buen cubero. Y con cuates poco preparados. O sea, para mí me parece muy sintomático que su grado de estudio sea secundaria y que terminen culpándolos de ellos haber sido los asesinos y los causantes de ese descarrilamiento. No pueden ser ellos. No pueden ser. Son quienes los contrataron, quienes los capacitaron, quienes no los supervisaron. O sea, es clarísimo para mí eso. O sea, era, ¿cómo le hacemos? Como sea. Pero el gobierno de López Obrador fue como sea. Ayer me contaba algún funcionario de este gobierno, que estuvo el gobierno pasado, dice que ahora son los mejores los eventos. Que antes el presidente López Obrador se reunía y decía lo que pensaba y lo que oía y lo que quería oír muchos aplausos. Y que ahora se está tratando de corregir muchos de los problemas que causó esa visión única de una persona totalitaria, ¿no? Que ya vemos que no sirve eso. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum está atrapada, verdaderamente atrapada en cómo corrige o cómo evita que se haga menos daño. Muerto el perro, no se acabó la rabia. No se acabó la rabia, no, David. Yo creo que ha sido una semana muy complicada en Palacio Nacional. Hoy con la llamada
con el presidente Trump, pues qué va a decir la presidenta, nada más dijo que fue una buena conversación, dijo en la mañanera, pero que no podía dar más información al respecto, que abordaron temas comerciales. El post ayer en X de Carlos Jiménez, el congresista, es brutal, ¿no? Ahí nos vemos en la renegociación. O sea, es que, a ver, la renegociación para México es fundamental. Pues claro. Y ahí está un día sí y otro también, Marcelo Ebrard en Washington, llevándose bien con el secretario del Tesoro, con el representante comercial, pero no se puede tener una buena relación comercial. No se pueden lograr las cosas si se están haciendo estas cosas. Mira, yo sumaría el caso, que se ya no le toca a López Obrador, es de Wedding. Wedding subió un video, una foto falsa, Sí, porque además es en la embajada vieja. Sí, sí, sí. O sea, es la embajada que ya no funciona. El gobierno la compró. O sea, dijo, ya ven, se fue a entregar. Y hoy tenemos un grave problema porque tiene que reconocer el gobierno una de dos. O nos tragamos una foto fake o el FBI sí opera en México. Sí opera en México, claro. Es una de esas dos. Es una de esas dos y las dos son malas, ¿eh? Sí, yo ayer decía que habría que hacer una sección que se llame, ¿no? Las mentiras, pero en la mañanera, porque nos dicen una cosa, pero pasa otra. ¿Quién es quién en las mentiras? Pero allá. Y además yo creo que a la presidenta no le están dando bien la información. Y que, retomamos el caso de Pemex. ¿Por qué no le exige al director de Pemex que vaya a la mañanera y que explique el tema del petróleo? Pues dijo o que dé una conferencia de prensa. Dijo que la semana que entra, ¿no? Pues que haga él su conferencia Cuando de ya todo prensa. el mundo, ella espera que a todo el mundo se le haya olvidado. Exacto, exacto. No, O no. sea, Sí. la presidenta cree que tiene que cargar, permíteme usar el término de deportes, el equipo a cuestas. El Su equipo es bastante malo. Sí. A ver, tiene que cargar con un muy mal gobierno anterior que le dejó muchísimos problemas y con un equipo en términos generales muy malo. No, te digo, la única razón que yo encuentro para que hoy Víctor Rodríguez sea el director de Pemex es que eran compañeritos de banca en un trabajo de investigadores. No, eso es terrible. Que se queden de cuates, ¿no? O sea, que se queden. Yo tengo amigos que quiero mucho, pero nunca los llevo a trabajar. Yo también. Y a veces trabajo con gente que no me cae tan bien. Exacto, así pasa. Pero no es el caso esta mañana. No, hombre, este es una bendición. David. ¿No lo extrañas al buen Ciro? Siempre lo extraño, siempre. David. Te Siempre mando... lo extraño. Además, tiene una muy buena visión para ver las noticias. Sin duda. Te mando un abrazo, mi querido David. Gracias. Te quiero, gracias a ti por invitarme. Gracias. Que vaya muy bien. Al contrario, muchas gracias. Híjoles, hay problemas en México y han habido problemas esta semana en Palacio Nacional. Estamos pendientes de la mañanera a ver qué dice la presidenta. Ha dicho poco, dijo que no puede decir mucho de su reunión, de su llamada telefónica con el presidente Trump, que hablaron, sí, de temas comerciales, pero que no podía decir mucho más. Vamos a esperar a ver qué postea el presidente de Estados Unidos. Y hay problemas en Sinaloa y hay problemas en Oaxaca. Miren, hasta los propios aliados de la Cuarta Transformación están denunciando un fraude